Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de Ciencias de la Educación en la Universidad Vizcaya de las Américas. En este video hablaremos acerca de lo que vimos en segundo cuatrimestre en la materia de Sociología de la Educación 2. Nuestra maestra Edna es bien buena onda y nos propuso que nuestro examen de cierre de parcial fuera distinto, por lo que tomamos dibujos, la cámara y aquí estamos. El ámbito de la sociología en la educación es realmente amplio, por lo que comenzaremos poniendo en contexto a nuestra sociedad. Primeramente, lo que ha transformado a nuestra sociedad es el cambio de ideologías. Con esto nos referimos a que ahora somos de mente más abierta y aceptamos cosas que las personas de generaciones pasadas no aceptaban o lo veían de forma incorrecta. Un claro ejemplo es el concepto de familia. Antes, la familia, mientras más grande fuera y más hijos tuviera un matrimonio, era mucho mejor. Sin embargo, últimamente, en estas últimas generaciones, mientras menos familia sea, todo es mucho mejor. Las familias prefieren adoptar mascotas que tener hijos. Otro de los ejemplos es que en las parejas más jóvenes no existen los matrimonios. Le temen al matrimonio, lo niegan rotundamente. A diferencia de antes, que se casaban mientras más jóvenes, mejor. Retomando lo de las generaciones, vamos a hacer una pequeña comparación de estas. Empezaremos por los baby boomers, que tenían como promedio de 8 a 15 hijos por matrimonio. Después encontramos a la generación X, que actualmente son nuestros padres, que tenían como mínimo 5 hijos. Aquí las mujeres comienzan a trabajar. Esta es la generación que comúnmente se conoce por temer a sus padres, o sea, los baby boomers, y temer también a los hijos, que son los millennials. Después están, como lo dije, los millennials, que somos nosotros. Es la generación que no quiere tener hijos. Buscan crecer profesionalmente, disfrutar su vida, viajar, comprar cosas y no quieren casarse. Y después encontraríamos a lo que es la generación Z, adolescentes rebeldes, que su máxima... También hablemos de las carreras más estudiadas y menos estudiadas que eligen los jóvenes. De esta forma, los jóvenes quieren obtener carreras más difíciles para así poder ganar un poco más de dinero. En las carreras más estudiadas vemos a la ingeniería, la psicología, la comunicación, la administración. En las menos estudiadas está la nanotecnología, sociología, antropología, filosofía y física molecular. También podemos ver a las carreras mejor pagadas y las menos pagadas. Dos de las más pagadas son ingeniero en minas y química, y las menos pagadas sociología y antropología. Esto lo hacen con el fin de que, ok, está más difícil, pero me van a pagar más, habrá más trabajo en un futuro. Hablando de la cultura, aunque nuestra cultura se ha mantenido fielmente a sus raíces, un poco de esas generaciones la ha cambiado y tiene que ver con la ideología y con la globalización que aprendemos de otros países extranjeros que hacen que cambiemos un poco nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos, de hablar, entre otras. Pero hablando de comida, música y tradiciones, permanecen. Otro de los aspectos de la cultura es la música, en donde últimamente se escucha más el reggaetón, la banda, los corridos, que las baladas, el pop, entre otras. También, hablando de la economía, en nuestro país, trabaja mamá, trabaja papá y a veces trabajan los hijos para sustentar el hogar. En el contexto social también encontramos la política. Hablamos de ella ya que nuestros jóvenes se han interesado más en estos temas, muchos de ellos hasta queriendo ser políticos. También dentro de la política encontramos las reformas educativas que antes no existían o no se le daba tanta importancia en nuestro país. Está la democracia en el país, donde tanto hombres como mujeres podemos votar y tener la libre expresión, lo que antes no existía. Encontramos también la alimentación, tanto de las generaciones pasadas como la nuestra, que ha ido cambiando radicalmente.
Gracias a la globalización, en México comemos más comida extranjera que mexicana o verdaderamente mexicana. Esto nos lleva a la mala alimentación, donde podemos encontrar muchos niños jóvenes, ya que México se encuentra como el país con más niños obesos. También vimos el humanismo científico, en donde aprendimos que usando los recursos naturales, no tanto yéndonos a la ciencia, innovamos en la ciencia para el mejoramiento de los seres humanos. Un ejemplo claro de lo contrario del humanismo científico es a lo que hacía Hitler con los judíos. Y en base al contexto actual de la sociedad, tenemos la situación actual de la educación en México, un tema realmente importante que abordamos en la asignatura de Sociología de la Educación 2. Vimos que la educación en México ha ido disminuyendo en calidad gravemente. Tenemos el analfabetismo, el cual es un problema realmente grave. Actualmente existen 5 millones de personas analfabetas en nuestro país. Otro gran problema es la deserción escolar, pues según el INEGI, cada 30 segundos desierta un alumno. En cifras, se puede decir que 98,000 alumnos de primaria desiertan, 340,000 de secundaria desiertan y por último 641,000 de bachillerato desiertan, siendo estos últimos la mayor cantidad de alumnos que abandonan sus estudios. De esto hay diferentes motivos. En primaria, la mayoría de los motivos es que los padres no pueden sustentar la educación de sus hijos y tienen que sacarlos de la escuela. En secundaria, influyen más los factores sociales, también como es la reprobación de alguna materia, que las adolescentes quedan embarazadas o de igual manera por el recurso económico que no les alcanza. En bachillerato, de igual manera están los factores sociales y los económicos, presentándose en esta etapa la mayoría de los embarazos a temprana edad, por lo cual las adolescentes tienen que desertar de su educación para dedicarse a su maternidad. Un gran problema en la calidad de la educación en México se ve reflejado en los estudios y exámenes que se presentan a nivel internacional y continental, pues en esos exámenes hemos podido observar cómo los alumnos de primaria, de secundaria y de prepa salen bajos en comprensión lectora y matemáticas, lo que nos hace que prendamos un foquito rojo en estas asignaturas para que podamos incrementar la calidad de la educación y la habilidad en los alumnos para poder comprender lo que están leyendo y poder solucionar más fácilmente los problemas de matemáticas. En 2010, lo que se puede rescatar y podemos decir que estuvo bien es que los alumnos de sexto grado aumentaron en matemáticas, mejoraron y subieron de nivel, favoreciendo a la situación de la educación actual en México. En la crisis que sufre actualmente la escuela en nuestro país, podemos ver diversos temas que todos se asocian a lo mismo: la mala capacitación que obtiene el maestro y la flojera del alumno por aprender. Los planes educativos son demasiado obsoletos y la falta de recursos que nos da el gobierno destinada a la educación no llega en su totalidad. Por esto, las escuelas no tienen los recursos suficientes para dar una educación de calidad. Comienza el desinterés de los alumnos, los embarazos a temprana edad, los antivalores que no se enseñan ahora en las casas. El padre se pone de parte del alumno, haciendo que veamos al maestro ya no como autoridad, sino que el alumno se sienta como la autoridad ante el maestro. Los alumnos ya no se quieren esforzar por su educación y claro, teniendo un maestro que no los motiva, pues mucho menos. Además, si sumamos la baja economía que vive el país, el alumno tiene que empezar a trabajar. Entonces, el alumno, al recibir dinero un poco más fácil y sin mucho esfuerzo, se ve más interesado en el dinero y decide dejar la educación. Existen algunas estrategias académicas, como lo podemos ver actualmente, que son el uso de las TICs, las clases en línea, que aunque estemos en México podemos tomar una licenciatura, una maestría, etcétera, de España. También una de las estrategias podría ser tener clases con maestros hologramas, que muy posiblemente
las tengamos en el futuro. La capacitación del docente es parte de las estrategias de la educación para así hacer sus clases más dinámicas y que el alumno muestre interés en estas. Como ha existido un foco rojo de la deserción gracias a las drogas o vicios, podríamos implementar cursos para los adolescentes, ya sea culturales, etc. Al hablar de la innovación tecnológica, hablamos de la tecnología en todos sus ámbitos, tanto educativos como sociales. Encontramos la tecnología en nuestro día a día y un claro ejemplo es el teléfono. Pasamos la mayor parte de nuestro día pegado junto al teléfono o alguna computadora. Encontramos las demás horas restantes del día para la escuela, la familia, los amigos, inclusive el descanso. En la innovación tecnológica también podemos encontrar el humanismo científico, que ve por el bien de los seres humanos siempre y cuando no dañemos los recursos naturales. Está el uso de las TICs, las clases en línea, la escuela nueva, que mayormente utiliza las TICs para todas sus clases, y la multiculturalidad, que ayuda a educar para igualar. Así como la tecnología tiene muchas desventajas, también hay ventajas y se las vamos a mostrar. Una de las principales ventajas dentro de la educación es conectarse a la comunidad estudiantil muy fácilmente, el alcance de la información rápidamente, y alguna de sus desventajas es la falsa información que podemos encontrar creyendo que es buena y la distracción que provoca no solo en jóvenes sino también en adultos.